Bienvenidos a Taberneras y Taberneras, y en especial a los miembros del canal que están aquí. Hoy fue la noticia del día. Se informó que Trent Alexander-Arnold abandonaría el club gratis cuando termine la temporada. Se iría al que todos pensaron que finalmente no lo haría, pero al parecer lo va a hacer, que es el club blanco, el club merengue, el Real Madrid. Y aquí en la taberna vamos a analizarlo en profundidad. Así que vamos a ir. ¿Cómo está mi pana? ¿Cómo está mi pana Andresito para hablar de este tema en particular? Bombástico, pero en realidad un poco igual se esperaba entre las tres renovaciones, ¿o no? Sí, de hecho siempre lo hablamos de que quizás la de Trent era la más difícil, a pesar de ser el más joven y el que actualmente menos cobra del equipo, por la poca información que había salido, porque es un entorno bien hermético, tanto el de Trent como el de la dirigencia en Liverpool. Parecía que era el más distante, y aparentemente así fue. Todo indicaría, según David Ornstein, que ya está más vestido de merengue que de red, así que comentemos. Sí, bueno, como decías tú, la Biblia del mundo inglés en cuanto a fútbol, que es David Ornstein, en The Athletic lo confirmó, dijo que el Real Madrid estaba trabajando para cerrar el fichaje gratis del jugador en verano, que debían informarlo al Liverpool, eso sí, cuando esta situación se concrete, cosa que aún no ha ocurrido, y que los españoles están monitoreando al lateral de 26 años ya prácticamente durante 2 años, y querían todo lo posible para convencerlo de que obviamente se una al club merengue. Esto ha sido obviamente después recopiado por Fabrizio Romano y por muchos otros periodistas, lo cual hace que la información sea más que segura. La verdad es que para el hincha red yo creo que igual hay un tono de tristeza, principalmente porque obviamente Trent es un jugador que lleva 20 años en el club, porque como ven en pantalla ha logrado éxitos históricos también, o sea, ha ganado prácticamente todo con el Liverpool, y además que está en varios récords del club en cuanto a asistencias, apariciones en Premier League, así que no sé qué opinas tú, Andresito, pero creo que a pesar de que simplemente sea un jugador del Liverpool y el Liverpool es lo más importante en la vida, nos abandona un jugador que, sin lugar a dudas, ha sido una leyenda para el Liverpool. Sí, me quedo con lo último que dijiste en realidad. Los jugadores pasan, nunca van a acceder a la institución. Entonces, y salió a tema en el directo pasado, cuando nos preguntaban a propósito de la posible salida, creo que uno se encariña con estos jugadores, sobre todo si vienen de la academia, como es el caso de Trent, verlo debutar tan chico, reemplazando, no sé si era Nathaniel Klein, que después tuvo su serie de lesiones crónicas. Inicialmente se supone que era mediocampista, después lateral y después quizás mediocampista, pero sí, pues nos deja un jugador que ha marcado época, que pasarán los años y lo seguiremos imaginando siempre vestido de rojo, creo yo. De hecho, yo no sé cuánto calza en el Real Madrid. Ahí podemos debatirlo un poco mejor, pero ya con esta noticia se termina de digerir lo que ya veníamos masticando. Así que Sí, justamente. Sí, yo igual creo lo mismo. Es que es un tema con el Real Madrid. O sea, si ven un jugador que claramente es un playmaker y así lo demostró en el Liverpool, tiene un pase en profundidad único, un pie que es generacional, pero es claro, y lo hemos dicho muchas veces también acá en el canal, que sus errores defensivos han llevado a numerosos problemas en el Liverpool en defensa. Algo que el Real Madrid tiene que tener en cuenta cuando se va este jugador. Pero obviamente esos son problemas del club español. Eh, pero en cuanto al Liverpool, obviamente esto genera un problema, quizás lo que se le llama en el mundo deportivo un downgrade o un upgrade, en este caso sería un downgrade, que es más que nada un jugador que probablemente se va y que probablemente va a costar mucho reemplazarlo, más que nada porque, como te decía anteriormente, es un jugador que era esencial en la generación de juego del Liverpool. sí, totalmente. Y siento que se ha visto en los últimos partidos, luego de su baja en el partido con el Paris Saint-Germain, por más bien que esté Conor Bradley, ahora coincidió que él también estaba lesionado. Y si bien Kwanzaa cumplió sin ser lateral derecho los minutos que le restaron a la eliminatoria en Champions, después contra el Newcastle la verdad es que nos faltó control en el medio campo, nos faltó ese jugador con un pie y una visión de juego tan clara como la de Trent, y ahora hay que saber planificarse porque no solo es un cambio nombre por nombre, como podría ser el caso si es que se nos fuera un lateral más convencional, como puede ser Andy Robertson, Costas Tsimikas, el mismo Conor Bradley, sino de esquema. A nivel táctico perdemos al creador. Entonces hay que ver cómo Arne Slot y la dirigencia se mueven a propósito de esta pérdida. Mm.
Claro, es un tema importante porque creo que también es una oportunidad para el técnico neerlandés de tener un jugador que quizás se adapte más a su estilo, que sea un lateral un poco más completo, me refiero no solamente en el ámbito ofensivo, sino también defensivo, y en ese aspecto creo que la salida de Trent, si bien es triste, creo que será una gran oportunidad para lo que puede ser Conor Bradley, que bien lo hemos visto, que ha sido un jugador que ha tenido una gran explosión, viene de partidos muy importantes, justamente contra el Real Madrid, donde se metió en el bolsillo a Kylian Mbappé. Entonces creo que Conor Bradley puede ser un jugador que puede marcar época en el Liverpool. Me parece un lateral que siempre lo he dicho, me parece que es un lateral más completo y que se me entiende así como un lateral más convencional, que tiende a subir más la línea de fondo, que es más atlético, que por tanto tiene más atributos defensivos que Trent, pero que obviamente no tiene la calidad de los pies de este último jugador. Es algo más parecido Claro. a Robertson, podríamos decir, por la otra banda. Pero quizás es lo que quiere Slot, que Slot quiere más un jugador más atlético que técnico en la zona, porque para las cosas técnicas tiene el mediocampo que tiene igual ahora Bruce Willis. Sí, es un punto importante el que tocas porque siento que de repente seguimos con el switch de lo que fue la última época de Jürgen Klopp, donde el mediocampo desde un primer momento se pasó por encima, era algo más prescindible al tener justamente estos laterales con la proyección ofensiva que tenían y el tridente en ataque de Mané, Firmino, Salah. Eh, Fabinho quizás era más de contención, pero después Henderson su rol era un poco sumarse a la línea de fondo que podía hacer con Trent Alexander-Arnold. Muchas veces terminaba haciéndola él incluso porque Trent se terminaba metiendo al medio, sobre todo en los últimos años, lo cual nos terminó costando a veces problemas en las marcas y cosas que en teoría con Conor Bradley no estarían pasando. Volveríamos a la figura de un lateral más convencional en ese sentido. Entiendo lo que apuntas cuando dices que es más completo, pero mantengo que habrá que ver cómo se organiza todo a partir de ahora, porque no solo perdemos al jugador que te cubre todo el carril, perdemos al quizás junto a Virgil el puntapié inicial de la salida del equipo. Alisson es bueno con los pies, todo lo que quieras, le tengo confianza a Robertson, Konaté es un muy buen central e irá aprendiendo con los años, pero actualmente la salida tiene esos dos nombres y hay que ver cómo se suple. Todavía no hemos visto un verano que le toque cambios abruptos a Bruce Willis, como decías, así que habrá que ver cómo se mueve en ese sentido. Yo estoy relativamente tranquilo con el Bradley si las lesiones lo respetan y espero así sea, es un jugadorazo. Y de repente puede dar oportunidad también a que justamente como él va a estar ocupando el lado más externo de la banda, más pegado a la línea, como el gran Roy Fowler, siempre pegado a la línea, daría espacio por dentro para Mohamed Salah. Y cuéntanos, Christopher, ¿quién es este hombre que vemos en pantalla? Sí, justamente porque al tiro han comenzado a salir los rumores y uno de los que más ha sonado ha sido el de Jeremy Frimpong, el lateral del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Pero hay que tener el detalle, que volvemos a lo que estábamos mencionando anteriormente. Es más un lateral parecido a quizás un poco más Trent. O sea, es un lateral muy ofensivo, que no tiene mucho el trabajo defensivo. Y en ese sentido, creo que mi sensación es que Frimpong quizás no va a encajar en el sistema de Slot. O sea, Slot tiene la oportunidad de poder tener un lateral que sea más completo y que le meta más competencia con Bradley en ese sentido. Claro. Y creo que ahí va a ver la posibilidad quizás de otro lateral. En estos momentos no me suena ninguno, principalmente en la Premier, pero porque creo que igual Liverpool va a ir sí o sí por el lateral izquierdo, que también recordemos que tiene que llegar Milos Kerkez. Entonces puede ser ahí una de las posibilidades, además de que no sabemos todavía la actualidad respecto a las renovaciones, por ejemplo, de Virgil van Dijk. Si se va, probablemente está sonando mucho la llegada de Dani Huijsen, pero no se sabe mucho. Pero yo creo que el otro lateral derecho, si se confirma lo de Trent, va a ser prioritario, así incluso a nivel lateral izquierdo. Así que ya vamos a tener prácticamente tres posiciones que reforzar sí o sí en verano. Sí, y es que ahí hay algo que me complica, el tema lesiones, porque actualmente si es que se nos va a Trent, Conor Bradley ha tenido problemas de lesiones, al menos últimamente. Joe Gómez vive lesionado. Hasta Kwanzaa, que podría ser una especie de suplente de emergencia, ha tenido complicaciones esta temporada con las lesiones. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice, sería algo prioritario. Y ahí quería, tú que eres más enciclopedia del fútbol internacional, corrígeme si me equivoco, creo recordar que se comentaba cuando sonaba la llegada de Xabi Alonso, que él jugaba con línea de 3 Claro, en el con Bayer Leverkusen. Entonces, claro, Frimpong entiendo que no tiene básicamente responsabilidades defensivas. Defensiva.
Es muy parecido a lo que pasa con el Liverpool cuando Konate cubre a Trent en ese aspecto, que es como Trent prácticamente funciona como una especie de carrilero y no lateral. En cambio, Conor Bradley es un lateral. O sea, uno lo ve y sabe que es un lateral porque sus atributos defensivos se ven. Incluso probablemente lo que más brilla de Bradley en comparación al ofensivo. Entonces, creo que, como te digo, es la oportunidad de Bruce Willis para poder hacer su esquema como él quiere. Yo creo que, vuelvo a repetir, creo que la primera temporada, aunque no suene raro, sigue siendo una temporada de transición. Creo que como conclusión, que los jugadores no son eternos y el club sí es eterno. Y en ese sentido, Liverpool es la institución de la cual somos hinchas. Independiente de quien esté, siempre va a ser al paso. Nosotros vamos a vivir nuestra vida y el Liverpool va a seguir existiendo. Y en ese sentido, este club es lo más importante. Independiente de quién esté y quién no esté, vamos a estar siempre cada fin de semana apoyando y haciendo un directo en la taberna de este club porque es lo que más queremos. Más allá también de todo eso, decir que creo que el Liverpool tiene la oportunidad a través de Arne Slot y una temporada de transición exitosísima con la consecución de probablemente la liga número 20 para el Liverpool, de formar un club con una pretemporada completa, ya conociendo completamente a la plantilla también, con un buen lateral derecho que le sea más completo para él, con un lateral izquierdo más rejuvenecido en comparación a Robertson y otros jugadores, así que me sigue pareciendo que si bien me causa tristeza lo de Trent, también me da, por otra parte, un halo de ilusión pensar en qué puede ser capaz de hacer nuestro Bruce Willis. Sí, puedo llegar a estar de acuerdo. Me complica también el tema plata. Si bien Liverpool se ha ahorrado fichajes de muchas cifras con Caicedo, Bellingham y estos jugadores que finalmente no llegaron, dando a entender que hay plata. El baile de cifras se va a ir elevando si es que la primera opción es Jeremy Frimpong. Entonces hay que ver ahí que no nos termine jugando una mala pasada, tanto a nivel traspaso como a nivel de contratos, porque hace poco comentábamos en directo cómo el Liverpool carga con el lastre de tener una de las masas salariales más altas en Premier League, el que buscaría ir reduciéndola. Se nos va el tercer mejor pagado del equipo, que pretendía estar en cifras harto más altas, sería lo que habría complicado la renovación. Pero de nuevo, o sea, el jugador por antonomasia que uno pensaría ahora, que es Frimpong, llegando del que la temporada pasada fue campeón de Alemania y vicecampeón de la Europa League, no va a cobrar como está cobrando Conor Bradley, Nica. No, entonces, hay que ver ahí si es que se ajusta en requerimientos defensivos, si es que finalmente quien llega, qué sé yo. Sí. Podríamos repasar de repente momentos o estadísticas importantes de estos 20 años de Trent en Liverpool. Claro, sí. No, sí, sería bueno hacerlo, repasarlo. No sé si lo hacemos ahora, pero sí, en realidad tengo un par de datos que están en el lfchistory.com, pero tiene relación con que, bueno, Trent es el jugador que más partidos prácticamente tiene la historia de la Premier League, lo cual ya te dice un dato, es el 9º jugador con más de 254 apariciones en la Premier League. Además es el tercer jugador con más asistencia en la historia de la Premier League con 64. Recordemos que también es el defensor con más asistencia en la historia de la Premier League, superando a justamente Robertson y a Leighton Baines, el jugador del Everton. Y también, para terminar, otra gran es que es actualmente el 9º jugador con más asistencia en la historia del club, con 86 asistencias a prácticamente 8 de John Barnes, entonces incluso superando a John McManaman hace poco. Entonces creo que sí, un jugador histórico y, como te decía, independiente de lo que pase, el estatus de leyenda está ahí. Ganó todo con el Liverpool prácticamente. Sí, totalmente. De hecho, la que está ahí al medio de repente se nos olvida como hinchas por la premura de la Premier League, la Champions, pero el 2019 fue la primera vez que el Liverpool salía campeón del mundo. Con los antecedentes de la Intercontinental, incluyéndolo en el mismo saco. Entonces, nada, es un jugador que recordaremos en décadas venideras. Y ayer mismo subíamos un short, primero para miembros, obviamente, y hablábamos de cómo lo recordaremos. Creo que Alexis comentaba el corner taken quickly, que creo que es bien ilustrativo de, no sé, este rango distintivo que siempre tuvo.
porque para eso no solo hay que ser vivo o ser bueno, No, siento que hay que tener coraje, porque por más que vieras esa posibilidad de pase, o por ejemplo el pase que le da Roberto Firmino en la final de creo que era la final del Mundial de Clubes, hay que tener mucha confianza en lo que estás haciendo para saber que no vas a quedar en ridículo. Se nos va un jugador que por claro. algo fue capitán, usó la banda al menos en el brazo izquierdo con, ¿qué? 23 años. Es vicecapitán actual del club, incluso después de Van Dijk. Sí, entonces, No, es eh, mucho. mucho, mucho. Pero, pero bueno, todo tiene su final y bueno, también les vamos a dejar acá en los comentarios, chicos, para que nos dejen también todo lo que quieran decir respecto a este tema. Vamos a estar muy atentos a sus comentarios. No olviden dejar su video para like. También suscribirse al canal si no están suscritos para cuando este video se habrán abierto. Y para los miembros, siempre agradecerles por todo su apoyo. Este videito va con mucho cariño para ustedes. Así que eso. You'll never walk alone. Chaito. Chaito.